Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Saúl. Buenos días, maestro. ¿Cómo se encuentran? Bien, al 100 ya, al 100. Bueno, pues vamos a comenzar. Antes de iniciar, les recomiendo, por favor, que por ahí le den un repaso al ensayo. Les voy a mostrar la página. Vamos aquí, taller. A ver, aquí estamos en el curso. ¿Ya están observando? ¿Sí logran ver la pantalla? Sí. Bueno, se van aquí a mis cursos. Sobre demanda. Y tenemos el curso introductorio. Me gustaría, por favor, que checaran este primero. Guía para hacer un ensayo. ¿Hay alguna dificultad para encontrarlo? ¿Sí pueden accesar a él? Sí, maestro. Bueno, entonces, lo revisan bien, por favor. Revisan bien esta guía y ya platicamos la próxima. Quisiera más bien que tuviéramos como trabajo final ya no examen escrito, sino un examen tipo ensayo. ¿Cómo ven? ¿Cómo? Sí, me gustaría que para el examen final fuera un ensayo y no un examen escrito. Entonces tenemos tiempo todavía para hacer un buen ensayo. Por eso revisen bien la guía que se encuentra aquí, por favor. Este ensayo, me revisan también esta presentación en Prezi para que su ensayo, en la medida de lo posible, sea a través de Prezi. ¿Sí saben trabajar ustedes el Prezi? No, maestro. No, pues Bueno, no, la verdad. aquí les indica cómo se trabaja el Prezi, por favor, para que lo revisen. Sí, claro. Entonces, revisan bien primero la guía para hacer un ensayo. Después, una vez que revisen bien cómo se hace el ensayo, a través de un Prezi harían su presentación. El Prezi es un programa que nos permite hacer una serie de movimientos y sobre todo las presentaciones muy atractivas. Y si ustedes su ensayo lo hacen a través de Prezi, pues les va a quedar mucho mejor para que el día del examen pues hagan su presentación de manera muy profesional a través de este programa. ¿Qué les parece? Sí, pues me parece una gran idea. Va a tomar su tiempo, pero pues me parece una gran idea. Sí, entonces, para que ya comencemos a trabajarlo, entonces, primeramente revisar la guía del ensayo
y luego cualquier duda sobre la presentación de Prezi con toda confianza. Vamos trabajándolo. ¿Les parece bien? Sí, sí, sí. Bueno, entonces estamos. A ver, ¿se encuentra Eric? Sí, buenos días. Buen día, Eric. Se encuentra Eric, se encuentra Saúl y se encuentra... ¿Quién más se encuentra aquí? Rodrigo. Por aquí nos falta Max y Luis Alberto. ¿Saben ustedes si tienen alguna dificultad para conectarse? Oh, Bueno, entonces no, pues la verdad no sabría decirle. Ojalá y se pudieran conectar más tarde para poder darles esta información. Pero bueno, esperemos repetirla el próximo viernes para que comencemos a trabajar ya el examen final propiamente. Bueno, vamos a comenzar entonces. La materia de hoy es textos recreativos. ¿Es correcto? Sí, profe. Bueno, los textos recreativos son producto propiamente de la imaginación, de la creatividad y sobre todo de la habilidad lingüística para poder transmitirlos. La próxima, bueno, pues vamos a trabajar lo que son propiamente los textos populares. Por lo pronto vamos a trabajar lo que son los textos recreativos relacionados con la novela y el cuento. ¿Qué fue lo que encontraron ustedes? Ya está aquí mi nieto, Luis Alberto. ¿Qué fue lo que encontraron ustedes de información? Pues yo encontré que los textos recreativos son todos aquellos que tienen como único propósito entretener y sensibilizar al receptor. ¿Qué pasa, por ejemplo, dentro de los textos recreativos con la novela, con el cuento? Estamos acostumbrados más bien a los textos recreativos populares, que es el chiste, el cuento, la leyenda, la fábula, etc. Pero ¿qué pasa con la literatura? Que no sé si conocen la obra del Principito. No la ponían de niño en la primaria. Sí, yo sí la conozco, maestro. Básicamente es una forma de narrar con elementos fantásticos para que el lector esté más interesado en la obra. Es correcto. Estamos hablando que la narrativa de esta obra, muchos dirían de esta pequeña obra, yo diría de esta grande obra, porque pues, es una obra que ha trascendido a lo largo de la historia y sobre todo pues nos deja grandes enseñanzas de cómo en la medida que vamos creciendo, vamos dejando ese gesto de chispa, ese gesto de imaginación,
y nos volvemos como reacios a todo este mundo de infantil, cuando que el mundo infantil pues tiene mucha imaginación y tiene un potencial tremendo. Entonces, eso es lo fantástico propiamente de esta obra, El Principito. Muy bien. ¿Qué otra cosa encontraron dentro de la tarea? Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, los textos recreativos son aquellos que tienen como objeto entretener al lector. Es decir, aquí no habla de una edad en específico, es un entretenimiento, ese es el fin de este tipo de textos. Estos textos pueden ser populares, como es el chiste, la adivinanza y el refrán. ¿Por qué populares? Bueno, porque están al alcance de toda la gente. No requieren de preparación, simplemente lo que requieren es de imaginación para poder ser no solamente aprendidos, sino también transmitidos. Pero también hay textos que son textos literarios que van más allá, no tanto únicamente a la imaginación, sino más bien van encaminados al entretenimiento, pero un entretenimiento donde está presente la creatividad y la secuencia de los autores, como es el caso de la novela. El mismo cuento, pues es otro tipo de cuentos. Hoy en día tenemos audiocuentos, audiolibros, audionovelas, la poesía y los entremés, que propiamente los entremés ya cada día son menos presentados en las obras teatrales. Ustedes saben que una obra teatral se compone de varios capítulos. Y el caso del entremés no, el entremés nada más es una puesta en escena breve. Es lo que viene siendo el entremés. Algunos otros autores, bueno, incluyen los cómics, que son obviamente narraciones gráficas a través de las cuales pueden presentar una diversidad de temas de interés común. Por ejemplo, para mí uno de los cómics que no ha pasado de moda, aunque ya se murió el autor, pues es Mafalda. No sé si conocen a Mafalda. Oh, maestro. No conocen los cómics de Mafalda. No, maestro. Ahí se voy a quedar mal. A ver, vamos a mostrarles unos cómics de Mafalda para que los conozcan. A ver, les comparto estos cómics. Aquí tenemos algunos. Ya vino Max. Bienvenido, Max. No, Simón, ya sé de cuáles. A ver, ¿me ayudan a leer, por favor, el primero? ¿Sí alcanzan a leerlo?
Sí, algo. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Adelante. No sé qué pasa hoy, ando con el ánimo por el suelo. Y se hace una alusión con la persona que anda haciendo la limpieza. Con la persona que anda haciendo la limpieza. Qué triste destino para un ánimo. Es decir, lo que va levantando y lo deposita en la basura. Y aquí sigue. Entonces, estos propiamente son los cómics de Mafalda. Pero así como cómics de Mafalda, podemos encontrar muchos más. Podemos encontrar de vaqueros. Podemos encontrar no sé si les son familiares estos. Yo nada más había escuchado sobre los libros vaqueros, pero esto no. Bueno, pues tenemos toda esta gama. Acuérdense que esta literatura va cargada de ilustraciones más que de texto. Entonces, parte, por ejemplo, aquí, a ver, ya tenemos aquí uno. Bueno, está acceso restringido. Pero aquí lo tenemos. Si se fijan, la mayor parte es texto. También tenemos los cómics de traileros. No sé si conocen alguno. O camioneros. Fíjese que sí he escuchado de ellos porque mi papá pues me contaba que él los leía de chiquillo, pero nada más. O sea, de así verlos yo nunca me ha tocado. Bueno, pues estos son propiamente los que nosotros, o diríamos los que con los que nosotros comenzamos a leer. Nos rentaban estos libritos de cómics, nos lo rentaban a 5 centavos. Y aquí tenemos otro, pero son de acceso restringido. Bueno, entonces, bueno, entonces esos son los cómics. Y estos realmente cómics han sido muy atractivos para nosotros porque pues era la manera más cercana a la literatura. Es decir, nosotros por distancia, por edad, no teníamos acceso a las bibliotecas. Realmente en las escuelas no había ni bibliotecas. Hoy en día, bueno, pues hay muchas bibliotecas
Entonces hoy se tiene acceso más fácilmente. Ahora tenemos también a través del Internet el acceso a las bibliotecas, tanto públicas como algunas privadas, y nos damos cuenta pues, que hay un sinfín de bibliografía, pero pues ese años, yo le estoy hablando de hace 50 años, o sea, hace 50 años pues, no teníamos esto más que las revistas de periódicos que pues rentaban o vendían en los puestos de revistas y periódicos nada más, nada de libros, porque pues, los libros realmente eran escasos y muy pocas personas tenían acceso a los libros. Esto con el paso del tiempo se ha ido abaratando y hoy en día el acceso pues es muy sencillo. Este tipo de textos puede ser parte de cualquiera de los géneros literarios mayores, la épica, la lírica y sobre todo la dramática. Acuérdense que a la épica pertenecen las novelas, los cuentos, las leyendas, los mitos y las fábulas. Es decir, son hazañas que siempre dejan una enseñanza. El caso de los cómics y las novelas gráficas también se incluyen en este grupo, porque ya veíamos el caso de Mafalda, bueno, pues siempre deja la curiosidad y sobre todo un aprendizaje. Este género tiene textos recreativos más leídos por personas alrededor del mundo. Es decir, a nosotros nos llegó más tarde el libro de Condorito, que fue pues un récord de lectores, porque pues Condorito era propiamente pura literatura picaresca. Y como ustedes pueden darse cuenta, el mexicano, bueno, pues disfruta de todo lo que es la picardía. Esto no solamente a través de los textos escritos, también de la novela, del cuento e incluso de las películas. No sé si conozcan alguna película mexicana con este perfil o con esta característica literaria. No, la Películas, verdad es que películas supongo que mexicanas. en las películas de un gallo con muchos huevos, una película así del estudio Huevo Cartoon. Bueno, es una de las que últimamente podemos nosotros ver en cartelera, tanto en pantalla chica como en pantalla grande. Pero hay otras películas mexicanas. No sé si conozcan alguna. ¿Alguna más aparte de esa? ¿Conocen las películas de Lagunilla, mi barrio? Los albañiles, No, yo no. ¿no? No. Bueno, si pueden den una ojeada a todo este campo de literatura hecha película y se van a dar cuenta que lo característico de estas películas viene siendo la picardía, porque pues la picardía al mexicano le encanta. Y digo, le encanta porque de alguna manera lo divierte, lo distrae y lo saca de su rutina cotidiana. ¿Han oído hablar de Polo Polo? Tampoco. Yo ¿No? sí, y sus chistes hacia los españoles. Bueno, entonces Polo Polo, si se fijan, pues es grotesco, es cómico, pero pues hay personas que gustan mucho de escuchar a Polo Polo, pero está en este campo de la picardía. Por su parte, la lírica se incluyen los poemas, tanto los que riman como los que
se hacen en verso libre. Y por último, el drama está constituido por textos escritos que tienen por objeto representados por actores, es decir, ciertos guiones. Aquí en México tenemos muchos guiones acerca de películas dramáticas y ustedes pueden constatarlo en lo que llamamos hoy en día el cine del siglo de oro. Y el cine del siglo de oro, bueno, pues son todas aquellas películas que fueron realizadas en blanco y negro y que siguen siendo proyectadas por pantalla chica. Aunque en su momento, bueno, pues eran proyectadas en pantalla grande, pero hoy en día podemos nosotros presenciarlas en pantalla chica. No sé si recuerden alguna o conozcan de alguna de estas películas. ¿Ninguno conoce alguna? No. Entonces será cuestión de darle un repasito también. Características de los textos recreativos. Propiamente tenemos dos tipos de características, lo que es la parte interna y lo que es la parte externa. La parte interna tiene que ver con el tipo de texto, que puede ser narrativo, poético o dramático. En todos los casos son textos ficticios. Y son ficticios porque de alguna manera pues se inventan. Y entonces a estas invenciones el autor les da vida y logra atrapar la atención de los oyentes. En la parte externa tiene que ver con el formato literario, es decir, está escrita en prosa, en verso o en diálogo. Normalmente la prosa predomina por encima del resto, ya que es el formato eh, más natural por el que nos podemos expresar. Si se fijan, toda la gente que cuenta chistes o cuenta cuentos o cuenta fábulas, pues generalmente hay gente que tiene mucha gracia. Yo a lo largo de mi vida tuve compañeros en una etapa de mi vida donde había dos compañeros, uno de Puebla y uno de Morelia, y rompieron el récord. 2 horas exactas contando cuentos y chistes, uno tras de otro. Realmente para quien tiene esta facilidad, pues hay que reconocer que se requiere mucho ingenio, porque pasar 2 horas con 2 personas, mantener la atención de los oyentes, o más bien necesitamos que realmente tenga un potencial para poder mantener la atención de todo los oyentes. En esa reunión estuvimos más o menos 20 personas, compañeros de la escuela, y realmente es admirable cómo estos dos, el poblano y el de Morelia, se aventaron 2 horas, pero así, uno tras de otro, uno tras de otro. Entonces se requiere ingenio. ¿Cuál es la función de estos textos? Bueno, pues la función fundamental es entretener, y el entretenimiento, bueno, pues viene a través de la llamada de atención. Es decir, una vez que llaman la atención, atrapan al que escucha y ya no se suelta. Por eso el texto recreativo debe ser atractivo desde el principio al fin, para que el lector esté dispuesto a recibir, a captar la información que le es transmitida de forma agradable. Y en sí, bueno, pues es agradable escuchar a gente que tiene ese don para contar cuentos o chistes. La segunda función propiamente es entretener al lector.
Es así que los textos recreativos no se tratan de redacciones científicas, objetivas, concretas y sin ningún tipo de pasión. El autor debe conseguir entretener al lector y generarle sentimientos como diversión, tristeza, angustia, suspenso, temor, e incluso algunos llegan hasta el llanto. Es por ello que son composiciones bellas y sobre todo agradables para quien llega a leerlas. Y estamos hablando fuera de las novelas. Por ello, lo que se lee al principio, bueno, pues debe tener buen final. Hay finales que son casi obvios, hay finales que no se esperan y hay finales que en realidad no tienen ninguna relación con todo el guión. No sé si alguno de ustedes puede comentar alguna película que tenga un buen fin, alguna película que deduzca usted automáticamente en qué va a terminar y alguna película que el final no corresponde a toda la narrativa de la película. ¿Me pueden comentar algo de eso, por favor? Yo sí tengo una que estaba bien predecible. La del... Una de las que más creo que era predecible es la de Salvar al Soldado Ryan. Si ya te conoces al menos que sea un mundo paralelo como lo hicieron Bastardos sin Gloria, ya sabes en qué va a terminar. Entonces, por ejemplo la de Midway o Dunkerque, otra película bélica, que pues si ya sabes de historia, ya sabes cómo termina, aunque te la recomienden. A mí esas dos me las recomendaron mis amigos y están chidas, pero como yo sé de historia y me sé la historia de la guerra como si fuera la palma de mi mano, pues ya sé cómo va a terminar y le quita el chiste, ¿sabe? Los demás, alguna película donde no esperaban el final por la que terminó. Es decir, que el final no corresponde a la trama de toda la película. Pues nada, profe, yo no estaba mucho de eso de las películas. O también alguna película donde el final quizá no corresponde a la película, que ustedes le hubieran puesto otro final. O hay películas que no tienen final, simplemente la última escena se va diluyendo y ahí se acaba. ¿Alguna otra película que recuerden? La verdad, yo no, profe. Bueno, entonces vamos a encontrarnos con estos tres tipos de finales. Les digo, el final que, como ya Saúl lo comentaba, con el sargento Brian, el conocer de historia, bueno, pues de alguna manera me lleva al final automáticamente. Pero hay otras películas que inician y no tienen un final que uno espera, porque generalmente los finales esperamos venganza y esperamos que esa venganza se cumpla. Y hay ocasiones en que, pues antes de vengarse, pues se muere el personaje. Entonces son finales como que no inesperados. Ahora, hay finales con los que se concluye, pero que no corresponden a toda la narrativa de la novela. Los tipos de textos pueden ser los textos literarios. Estos textos pueden ser de dos maneras, literarios y populares. Estamos hablando literarios, aquellas obras clásicas, y los populares, bueno, pues son los que van fluyendo en algunas personas de la misma comunidad. Por ejemplo, como son los refranes. Estamos hablando de un texto popular. ¿Qué es un refrán?
¿Qué es un refrán? refrán? Es así como los que dicen así de perro que ladra no muerde o algo así, ¿no? No, esos son dichos. Los refranes son una historia que al final tiene un efecto reflexivo al final. Por ejemplo, el de, creo que el conejo y la tortuga, que es una historia, un tipo cuento corto con una enseñanza al final. Eso es un refrán. Bueno, ahí estaríamos hablando de una fábula. Acuérdense que la característica de la fábula Sí, es son cierto. los animales. Ah, sí, sí, es cierto, ¿verdad? ¿Sí? O sea, una de las características de la fábula son los personajes son animales. Y las fábulas, bueno, pues siempre dejan una enseñanza. El refrán, efectivamente, pues sí, son dichos populares que la gente elabora en base a experiencias o en base a experiencias de otros. Este que comentaban de perro que ladra no muerde, pues es un dicho, pero a la vez es un refrán. Pero hay muchos refranes. En un tiempo a estos refranes se los conoció como filosofía natural. Y como filosofía natural porque pues siempre dejan una enseñanza que no está a la vista de todos, pero que en el fondo encierra una realidad. Esto del perro que ladra no muerde, pues efectivamente hay perros que hasta parece que se lo van a tragar y resulta que no se acercan. Pero hay perros que no ladran y esos perros son muy sigilosos y terminan haciendo el daño que nadie esperamos. ¿Algún otro refrán que recuerden? El que no es, El que el que no, madruga, Dios lo ayuda. el que madruga, Dios lo ayuda. Correcto. El que no escucha consejo, nunca llega viejo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Es correcto. Otro, Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Bueno, ese creo que no cuenta. de tal palo, Da la astilla. entonces siempre evocamos a nuestros progenitores. Muy bien, entonces los textos recreativos literarios son novelas, cuentos, poemas, piezas teatrales, ensayos, los mismos entremés. Estos están caracterizados por representaciones que plasma el autor sobre una historia, unos personajes y un contexto. Generalmente tienen una estructura acorde a su género y van evolucionando según el movimiento literario de cada época y sobre todo de la audiencia. Por ejemplo, los hermanos Grimm tienen unas obras muy interesantes donde de ahí van a ser sacadas estas películas que nosotros conocemos como películas del oeste. No sé si recuerden alguna película del oeste ustedes. ¿Ninguna? No, maestro, ahí sí le voy a fallar de ese ámbito, si no tengo referentes. Bueno, nos quedamos propiamente en los populares, que son los que vamos a trabajar, para que vayan preparando sus chistes, sus adivinanzas, sus refranes, sus canciones, sus chascarrillos, etcétera. Entonces, esto lo trabajamos la próxima hora que